Hay ocasiones en las que una pareja puede enfrentar dificultades para lograr un embarazo. Y ante esto, el médico puede recomendar diversos tratamientos de fertilidad. ¿Pero qué dice la ley judía respecto a estos procedimientos? ¿Están prohibidos o permitidos? Y por otro lado, ¿prohíbe el judaísmo el uso de anticonceptivos? Para brindar apoyo a las parejas que atraviesan un proceso de tratamientos de fertilidad y que quieren también cumplir con las leyes halájicas, surgió PUA. Así que en entrevista para Enlace Judío, los rabinos Marcos Meta, David Habas y Daniel Kredi responden a todas nuestras preguntas. Hola, Rab David Habas, qué gusto me da saludarlo. Hola Nadia, el gusto es nuestro y gracias por darnos la oportunidad de esta entrevista para informar a la gente de esta institución. Bueno, pues hay muchas preguntas. Cuando hablamos al mismo tiempo de tratamientos de fertilidad, pero también de alajá judía, bueno, se abre un mar de preguntas. Así que, pues vayamos con la primera. Es común que una pareja que está teniendo problemas para tener hijos acuda a su médico y después de algunas opciones se llega en muchas ocasiones a la inseminación artificial. Y entonces es cuando la pareja quiere hacer una pausa y decir, ¿qué opina mi rabino sobre esto? ¿Qué opina mi religión? ¿Lo aprueba? Entonces, ¿cómo lo plantea PUA? ¿Cuál es aquí el escenario para una pareja que está atravesando por esto y que la opción es una inseminación artificial? Me encanta la pregunta. Justamente una de las opciones que hay en todos estos tratamientos de fertilidad es la inseminación artificial. Y justamente cuando una pareja llega a estas situaciones, el lugar indispensable a acudir, tanto por parte de medicina y tanto por parte de religión, es PUA. Porque en la institución acompañamos a la pareja en todos los procesos. Las parejas se sienten a veces confundidas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando el doctor ya le dice la opción de hacer una inseminación artificial, que la manera de concebir por parte de la mujer es normalmente natural, solamente le dan una ayuda, una inducción de ovulación. Pero el tema de la parte masculina es entregar una muestra de espermatozoides al laboratorio. Y ahí empiezan la pareja con los conflictos a decir, mi rabino lo autoriza, se considera para la halajá que este es mi hijo. Entonces todas esas preguntas la gente siempre les causa esa molestia dentro de ellos y PUA justamente es el lugar indicado para solucionar todas esas dudas. Normalmente cuando llegamos a una inseminación artificial es cuando hay un factor masculino, que lo único que me hace o me ayuda esta inseminación, este procedimiento médico, es ayudar a estos espermatozoides que lleguen al destino en búsqueda de este óvulo que queremos fecundar. Le llaman en la parte médica, es un tratamiento de baja complejidad, pero las parejas se sienten confundidas. Quiero recalcar que por parte de la halajá no hay ningún problema en hacer este tipo de tratamientos, nada más que hay cuestiones de cómo entregar la muestra masculina, que esta muestra de espermatozoides hay que entregarla por medio, no siempre se puede, pero siempre hay que priorizar y que sea por medio de una relación, por medio de un preservativo esterilizado. Eso es lo ideal. Hay veces que no se va a poder, pero cuando sí se puede y lo que logramos es estar en contacto, el Instituto PUA con los médicos y con la pareja y hacer un equipo para que pueda la pareja entregar la muestra y que la halajá también esté cuidado lo más que se pueda dentro de estos procedimientos. Después de eso, hay un tema que es indispensable por parte de la ley judía, que siempre que se va a entregar material biológico a un laboratorio de fertilidad y después ese material va a ser introducido nuevamente en el cuerpo de la mujer, ya sea espermatozoides, ya sea óvulos o cualquier otro material que se regresaría, tendríamos que haber una observación en todo el proceso para estar seguros que el material de la pareja va a ser devuelto a la misma pareja y no haya margen de error. Es la tranquilidad de la pareja y la halajá la ley judía quiere estar seguro que el material regresó a donde tendría que regresar. Qué interesante, sobre todo dejar claro que pues la halajá no prohíbe un tratamiento como la inseminación artificial, simplemente recomienda ciertos protocolos.
pero hay ocasiones que la inseminación artificial falla y entonces el médico pues avanza hacia un nivel más, hacia recomendar a la pareja un procedimiento in vitro. Y aquí nos encontramos con un procedimiento con factores muy diferentes porque el médico estaría provocando la fecundación en un laboratorio, eligiendo a un solo espermatozoide y eligiendo un solo óvulo. ¿Qué dice la halajá en un procedimiento tan complejo como lo es el in vitro? Sí, también esta pregunta es muy interesante. Lo primero que quiero recalcar es que la ley judía también aprueba y valida que la gente pueda realizar ese tipo de procedimientos, también la fertilización in vitro. Normalmente llegamos a estas causas, puede ser por tema masculino, que no es suficiente la muestra masculina para una inseminación artificial, como ya hablamos, y tenemos que acudir al siguiente paso, que sería la fertilización in vitro. O también a veces fallas en temas femeninos, por ejemplo, adherencias en las trompas, por ejemplo, ovario poliquístico severo, o hay muchos factores que tendríamos que llegar, o incluso la infertilidad sin causa. A veces hay parejas que ya empezaron a intentar y no encontramos, no pudimos tener el éxito de un embarazo y tenemos que acudir a esta fertilización in vitro, que las probabilidades suben justamente por lo que estás diciendo. En este procedimiento agarramos, lo que se hace es, a diferencia que la inseminación, es extraer esos óvulos que tiene el cuerpo de la mujer también al laboratorio y ya sea de manera manualmente o juntando varios espermatozoides cerca del óvulo, que solamente uno fecunde, y se dejan de 3 a 5 días en el laboratorio, en unas incubadoras especiales, que los laboratorios de fertilidad tienen ese tipo de material para sobrevivir o para que estos embriones, ya no son óvulos, se desarrollen hasta el 5.º día, y después todos los embriones que sobran se van transfiriendo de 1 a 1 o de 2 a 2, dependiendo de la indicación médica, al cuerpo de la mujer. ¿Qué hacemos con el restante? Obviamente existen hoy en día preservación, que se llama un tipo de congelamiento a alrededor de menos 100 grados, con nitrógeno líquido, y cuando transferimos uno, el resto se preservan para ya no volver a acudir a todo ese procedimiento y solamente descongelamos ese embrión que nos quedó y se vuelven a transferir al cuerpo de la mujer. Por parte de halajá, este procedimiento es autorizado, nada más los temas que tenemos que tener pendientes a cuidar es cómo el hombre va a entregar esa muestra de espermatozoides. 2, tratar de evitar que el procedimiento caiga el día sábado. Por más de que la pareja sea ortodoxa o sea menos ortodoxa, hay que tratar de evitarlo. Y número 3, la observación halájica que hablamos en los laboratorios, que hay que tenerla para evitar cualquier error humano y estar seguros de que este embrión o este bebé que va a ser nacido por este tipo de asistencias médicas, estemos seguros de que sea de esta pareja. Muchísimas gracias, Rab David, un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Y si le parece bien, vamos con el Rab Daniel Credi para que nos explique cuando entonces tenemos otra opción, como lo es un vientre subrogado. Rab Daniel Credi, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Nadia, muchísimas gracias a ti, gracias por el foro y darnos la oportunidad de darnos a conocer para que más gente se beneficie de lo que aporta el Instituto PUA en México. Al contrario, un honor. Platicábamos con el Rab David sobre la inseminación artificial, sobre el procedimiento in vitro, pero hay ocasiones en las que la pareja, utilizando estas dos herramientas, simplemente no logra un embarazo y entonces opta por el vientre subrogado. Una opción que hasta ahora no tiene tanta popularidad, pero que sin duda está ahí en la mesa para que las parejas con infertilidad puedan pensarla y tomarla como una alternativa. ¿Qué temas de halajá existen en este punto? ¿Tiene que ser una mujer judía? ¿Tiene que ser un donador de esperma judío para que el producto final, el bebé, sea considerado judío? ¿Qué procede? Claro, me encanta la pregunta, me gustaría un poco desmenuzarla un poco más para que haya un poco más de claridad. Me gustaría empezar con una estadística. El 15% de las parejas sufren con la fertilidad. De ese 15%, una de cada 200 parejas no pueden concebir un hijo propio. Lo que estamos hablando que es el 0.5% aproximadamente de esas parejas que tendrían que recurrir a situaciones alternativas.
Entre ellas se dividen en tres partes en general, que es una donación de esperma, una subrogación de útero o una donación de óvulo, que las tres son soluciones externas a lo que la pareja puede aportar. Ahora, es importante, antes de adentrarnos, reconocer que lo que define en el judaísmo quién es, si el bebé es judío o no es judío, es siempre la mamá. No importa si el papá es judío o el papá no es judío. Claro, es importante mencionar que esto podría cambiar si el hijo es Cohen, Leví o Israel, dependiendo si el donante es judío, también ahí tenemos un problema. ¿Qué pasa si el donante tiene más hijos, si se van a casar entre ellos? Entonces se vuelve complejo y generalmente cuando se llega a esa solución se recomienda que el donante sea una persona no judía. Ahora, entre paréntesis, ¿qué pasa si el papá es Cohen? Ahí es otro debate. Entonces es un problema porque el hijo no puede ser Cohen, entonces hay soluciones también a eso. Ahora, cambiando a la pregunta de subrogación de útero, hay que dividir la pregunta. Hay una discusión muy grande entre los rabinos. ¿Quién se considera la mamá? ¿La dueña del óvulo, que es la que aporta la información genética, o la dueña del embarazo, es decir, la que aporta los 9 meses del embarazo? Es importante reconocer que, científicamente hablando, un embarazo no puede llegar a término sin un útero y, por otro lado, tampoco se pueden formar células a nivel de los óvulos, que son células reproductivas, hoy en día afuera. Lo que eso nos lleva a pensar que las dos son indispensables para que haya una concepción, que haya un embarazo. Por eso mismo, dentro de los rabinos, dentro de las opiniones rabínicas, hay mucho debate qué es lo que define quién es la mamá. Hay opiniones de rabinos muy importantes para distintos lados y distintas derivaciones. Entonces, cuando hablamos por parte de Halajá, sí hay rabinos que permiten estos procedimientos, pero hay implicaciones. ¿Qué pasa cuando la donante de óvulo o la que subroga el útero es una mujer judía? Entonces, si es una mujer casada, nos podemos meter en un tema de que a lo mejor es incesto y puede complicar las cosas. Entonces, se va a preferir que sea una mujer soltera, que se lleve un registro anónimo para que el día de mañana, si ella tiene hijos, no se casen con los hijos de la persona que le está ella subrogando el útero. Además de eso, es importante mencionar que en México, como tal, en la Ciudad de México, no hay una regulación y no es un procedimiento que está regulado a nivel de la ley, solamente está en Tabasco y hay otro estado, que de momento no recuerdo el nombre, que es importante tomar conciencia en eso para cuidar el bienestar del bebé. Y por otro lado, si es una mujer no judía, por cuanto que tenemos una discusión muy grande dentro de la halajá, ¿quién es la mamá? Entonces lo que se hace una conversión por la duda. No estamos hablando de una conversión como es una persona que es no judía, convertir al judaísmo, sino es solamente por la duda y ese bebé tiene una ley como un niño judío completamente dentro de las comunidades y no tendría ninguna implicación. Por eso es importante que las parejas sepan que existen soluciones dentro de la ley judía para que estos tratamientos se hagan dentro de un margen y evitar problemas el día de mañana, que esos bebés que nazcan no sean aceptados en las comunidades o que tengan problemas el día de mañana para poder pertenecer socialmente. Cabe mencionar que el Instituto Puah como tal se rige bajo la autorización rabínica de todas las comunidades y siempre estos procedimientos tienen que ser avalados por las comunidades por el bienestar del bebé y de la pareja para cuidar que las cosas se lleguen a buen término. Y por último, un detalle importante, cuando una mujer subroga útero, es importante mencionar que incluso hay medicinas hoy en día para que la mamá pueda lactar, para conectarse con el bebé y evitar que el proceso sea lo menos artificial posible. ¡Qué maravilla! Una madre que no tuvo un embarazo en su cuerpo que pueda lactar a su bebé. Y es que hay que entender que la ley judía tiene como prioridad pues la procreación del ser humano, así que por supuesto que la halajá va a estar enfocada en lograr estos embarazos por un camino y por el otro, cuidando ciertos protocolos, pero no en provocar tropiezos y dificultades en la pareja que de por sí están atravesando momentos difíciles. Hablemos de quizá uno de los momentos más tristes que puede vivir una mujer, que es la pérdida de un bebé o posible pérdida porque hay pues una información genética con dificultades, con ciertas anomalías, cuando tal vez el doctor recomienda que se produzca un aborto. ¿Qué hacer? ¿Qué dice la ley judía cuando una mujer tiene que enfrentar la decisión de practicarse un aborto o no hacerlo? Me encanta la pregunta porque es una pregunta que nos ayuda a romper varios tabús
en cosas que hay mucha desinformación. Muchas veces no nos ponemos a pensar qué implicaciones tiene para una familia, Dios no quiera, cargar con el peso de un bebé que viene con alguna condición, condiciones graves, incluso condiciones que la calidad de vida tanto del bebé como de la mamá o la familia en general no son las mejores. Ahora, hay que tomar en cuenta que dentro de la ley judía, cuando hablamos de que el embarazo está poniendo en riesgo a la mamá, entonces es importante mencionar que lo más importante es la vida de la mamá. Independientemente de lo que pase con el feto, no nos importa, lo importante es salvar la vida de la mamá. Ahora, la cuestión es cuando sabemos que el bebé viene con una condición. Hay que entender que hay condiciones desde sencillas, entre paréntesis, o muy graves. Podemos irnos en implicaciones muy conocidas como el síndrome de Down, que cabe mencionar que no es un problema genético hereditario, sino es un problema en la división celular de los embriones cuando se están formando, que eso provoca que haya una malformación y que se haga un problema congénito, no es hereditario. También hay que mencionar que varios de los problemas que pueden suceder no son hereditarios de los papás, sino se forman en el transcurso del embarazo. Ahora, hay problemas muy graves como un anencefalo, es decir, un bebé que va a nacer sin un cráneo, que no tiene vida. Entonces, nos queda claro que cuando el bebé no tiene vida en la parte de la halajá, no hay ninguna necesidad de seguir con el embarazo y que la pareja siga con este sufrimiento. El problema o la mayor incógnita que se genera es en los espacios grises, es decir, hay veces no sabemos cuáles son las repercusiones. Entonces, no me puedo ahorita alargar en detalles específicos médicos porque es muy complejo, hay distintas situaciones. Hace poquito tuvimos un caso de un bebé que iba a nacer sin tráquea, es decir, que al momento de nacer no iba a vivir. Entonces, ese bebé se considera que no tiene vida. Entonces, por parte de la halajá, no hay ninguna necesidad de seguir con el embarazo y se puede evitar el sufrimiento de la pareja. Claro, siempre sabiendo que esa es la decisión de la pareja, entendiendo que es un proceso de resignación a lo que están viviendo. Pero es importante mencionar que para la halajá hay distintas opiniones que opinan que cuando hay una necesidad y una justificación rabínica de interrumpir el embarazo por un tema médico, no nada más no se llama que se está acabando con la vida de ese bebé, sino se llama que estamos salvando vidas, porque no solamente se está salvando una vida, se salva la vida de todos los papás, de toda esa familia, que estamos evitando un sufrimiento muy grave, que se les está ayudando a tomar una decisión que no es fácil y que al final del camino estamos viendo por el bienestar de la familia, siempre justificando que hay fuentes y hay opiniones rabínicas que sustentan eso en el judaísmo para poder cuidar el bienestar de las familias y de esos mismos bebés que no vengan al mundo y que sufran demasiado. Me gustaría, para cerrar, dejar en claro que nunca se puede tomar una decisión de forma sin preguntar responsablemente a los rabinos. Incluso médicamente hay que tener una evaluación clara de cuál es el diagnóstico, poder tener el contexto completo. Claro, lo más importante va a ser luchar por la vida siempre y cuando haya vida, pero en los casos que no hay oportunidades y se puede evaluar cada caso por separado y cada caso es individual, por lo que nunca duden en preguntar y primero Dios que siempre podamos ayudarlos y contenerlos en un proceso tan difícil que al final del camino se necesita el apoyo de gente que conozca el tema para poder sobrellevar estas situaciones. Por supuesto, personas como ustedes, con el conocimiento, con el profesionalismo que los caracteriza, porque una pareja está pasando por algo difícil cuando se enfrenta con la noticia de que el bebé no viene bien. Así que cargar también con culpas alágicas en donde una persona puede creer que está transgrediendo su religión no está cómodo para nadie. Finalmente, me gustaría platicar con el Rab Marcos Meta sobre cómo surge PUA en México y otros temas que ya no tienen tanto que ver con tratamientos de fertilidad, sino todo lo contrario, temas anticonceptivos. Hola, Rabino Marcos Meta, qué gusto me da que usted se encuentre también con nosotros en la entrevista de hoy. Hola Nadia, hola a todos, gracias por la invitación. Bueno, pues Rabino, hemos platicado en esta entrevista sobre diferentes métodos para concebir un hijo. La inseminación artificial, los tratamientos in vitro, lo que es subrogar un vientre. Pero quisiera platicar un poco sobre lo contrario, que son métodos anticonceptivos, porque resulta que a veces las personas que no son judías ven a judíos ortodoxos, por ejemplo, que tienen muchos hijos y entonces se genera la creencia que en el judaísmo están prohibidos los métodos anticonceptivos y que entonces simplemente una pareja se casa y tiene los hijos que Dios mande. ¿Cómo procede? ¿Qué dice la ley judía al respecto? Ok.
Antes que nada, quiero decir que no conozco una sola pareja ultra ortodoxa. Yo no conozco que no utilice anticonceptivos alguna vez en su vida. La utilización de los anticonceptivos está avalado por la Torá, está permitido por la Torá. La única pregunta es cómo, cuándo y dónde. Y te voy a desmenuzar los factores de los cuales depende esta halajá. Entonces, primero que nada, tenemos la parte halájica y tenemos la parte filosófica. No podemos confundir. La parte filosófica no determina la halajá. El fondo, la idea filosófica es hacia donde nos tenemos que dirigir, pero la estructura de la halajá es una estructura que tiene su funcionamiento independiente de la parte filosófica, aunque sí hay una correlación. Entonces, en la parte de la halajá tenemos dos elementos. El elemento de la prohibición de desperdiciar semen. Hay una prohibición importante de que el hombre no puede desperdiciar semen y por lo tanto eso ya descartaría ciertos anticonceptivos de barrera como el condón para el judaísmo. En la mayoría de los casos, con algunas excepciones, la utilización del condón está prohibido como método anticonceptivo. Digo que hay excepciones porque, por ejemplo, en casos extremos, en donde lo aleno, Dios no lo quiera, existe alguien en la pareja que tiene una enfermedad que podría contagiar a su pareja y la opción sería o que utilicen el condón o que se divorcien, en esos casos extremos, entonces los rabbanim podrían evaluar la posibilidad de que se utilicen los condones bajo esas circunstancias. Pero normalmente los condones están prohibidos de acuerdo a la halajá porque ya representan un problema en la prohibición del desperdicio de semen. Los anticonceptivos que no son de barrera, los que son tomados, los que son hormonales, no tienen ningún problema con respecto a la prohibición del desperdicio de semen. Por lo tanto, esos son los que priorizamos y los que recomendamos normalmente. Hay mujeres que no les cae bien el asunto del anticonceptivo hormonal y por lo tanto tienen que recurrir a otro tipo de opciones. Por ejemplo, el DIU, el dispositivo intrauterino. No hay ningún problema halájico con respecto al dispositivo intrauterino en lo que concierne al desperdicio de semen. ¿Por qué? Porque el semen entra libremente por el canal vaginal hasta el útero y lo único que provoca el DIU es que haya ahí un mecanismo que impide el embarazo o que lo frena en momentos muy tempranos del encuentro entre el óvulo y el espermatozoide, que de acuerdo a la halajá no tendrían mayor problema. Entonces, ese es un asunto. Ahora, un debate rabínico interesante es acerca del diafragma. El diafragma es un anticonceptivo de barrera que se coloca la mujer en la vagina, en la parte más profunda de la vagina, y ahí hay un debate rabínico acerca de si eso se consideraría un anticonceptivo de barrera que es desperdicio de semen porque impide que el semen pueda entrar al útero o no. ¿Cuál sería la lógica de que no? Porque el semen se deposita correctamente en la vagina de la mujer, por lo que se podría considerar una relación sexual natural, aunque después se interrumpa. Ese es el debate rabínico que hay. El segundo elemento o factor que hay en el tema de la anticoncepción es la mitzvah de la Torá de reproducirnos. Existe una mitzvah de la Torá de las más preciadas, de las más hermosas, traer vida al mundo, seres humanos que reconozcan a Dios, que reconozcan la creación, que aporten a la creación, que se conviertan en soldados del Creador para beneficiar al mundo. Es de las mitzvot más preciadas y más maravillosas que existen. Por lo tanto, de acuerdo a la halajá, un hombre, no mujer, un hombre no puede decidir no casarse para no tener hijos. Tiene una obligación de casarse para tener hijos de acuerdo a la ley judía. De acuerdo a la ley judía, la obligación es traer al mundo un hombre y una mujer. Después de un niño y una niña, todos los niños que traiga son solamente una obligación rabínica, no de la Torá, y es importante hacer esta distinción, porque en temas de anticoncepción, si nosotros decidimos no traer hijos al mundo, entonces se consideraría que estamos violando una mitzvah, una obligación, un precepto de la Torá. Pero si queremos
esperarnos. Queremos tener hijos, pero queremos esperarnos. No queremos apresurarnos a hacerlo por diferentes consideraciones. Entonces ahí es donde la halajá considera los puntos de vista o los elementos por los cuales la pareja quieren esperarse. Y obviamente, si todavía no cumplen con la mitzvah de la Torah, estas consideraciones se reducen. Y si ya cumplieron con la mitzvah de la Torah de tener un niño y una niña, y ya estamos hablando de tener más hijos, estas opciones o consideraciones son mucho, pero mucho más amplias. Por eso digo que siempre solamente se tiene que buscar al Rab apropiado para consultar sus consideraciones, para que él pueda definir halájicamente si estas consideraciones son válidas de acuerdo a la halajá, para poder utilizar métodos anticonceptivos que sean hormonales y no sean de barrera. Con respecto a la parte filosófica, que no tiene que ver con la halajá, obviamente en la filosofía de la Torah, emular al Creador, compararnos al Creador, copiar al Creador, así como Dios es el creador de la vida, el creador del universo, cuando nosotros creamos seres humanos que vienen al mundo a beneficiar, que vienen al mundo a construir, que vienen al mundo a alabar al Creador y a reconocer al Creador, pues es algo que el judaísmo fomenta, difunde y aplaude. Pero tenemos que saber que las consideraciones personales de cada pareja con respecto a su capacidad de educar hijos, a su capacidad de mantener hijos, a su capacidad de ser una pareja sana con tantos hijos en la casa, también es algo que hay que considerar siempre, siempre, siempre. Y frente a la parte filosófica es mucho más fácil tomar decisiones. Lo que tenemos que siempre cuidar es que podamos cuidar la forma, que es la parte halágica, y como dije, siempre habrá consideraciones que son tomadas en cuenta dependiendo de cómo se quiere cuidar la pareja, si son anticonceptivos de barrera o anticonceptivos hormonales, y también dependiendo de si ya cumplieron con la mitzvah de la Torah de tener hijos, niño y niña, o aún no han cumplido con esa mitzvah. Como dijimos, siempre se puede, las consideraciones van a ser o más limitadas o más amplias en función a eso. Me parece maravilloso que estemos aquí, pues, rompiendo el mito de que los judíos no pueden utilizar métodos anticonceptivos. Por supuesto que pueden, solamente que hay unos prohibidos y otros permitidos. Interesante, y ya cerrando la entrevista, Rabino Marcos Meta, quisiera preguntarle, pues, ¿cómo surge PUA? Tenemos entendido que surge en Israel hace más de 30 años, pero ¿cómo surge en México? Y sobre todo hay que recalcar que surge en el seno de la comunidad Montesinay, ¿cierto? Cierto. Rápidamente les comento cómo nace este lindo proyecto. Este proyecto de Mahón PUA México, Montesinay, México, es hijo de otro proyecto que también es de Montesinay. Hace 7 años inauguramos dentro de la comunidad Montesinay un Mahón, un instituto para la profesionalización de líderes espirituales. Eso significa, yo estaba preocupado porque el mundo nos está rebasando en temas de tecnología, en temas de ciencia, en temas filosóficos, en temas de modernidad. Y los rabinos y los líderes espirituales tienen que estar no solamente enterados, tienen que estar adentrados, tienen que estar informados en todo este tipo de temas, tanto en la parte halágica, tanto en la parte de filosofía de Torah, tanto en la parte secular y en la parte académica. Por lo tanto, yo propuse a la comunidad Montesinay abrir un Mahón en donde podamos profesionalizar a rabinos en diferentes áreas, detectando las áreas de oportunidad y las necesidades comunitarias, para así ir escogiendo a las personas ideales que se puedan dedicar a diferentes temas. Uno de los grandes temas es el tema de ginecología y halajá, genética y halajá, infertilidad y halajá, y yo consideré en ese momento que es importante que tengamos personas que sean expertas en la parte de la halajá, que tengan una maestría en la parte de la halajá y tengan también una maestría en su relación con los médicos y en los conceptos médicos básicos para poder atender a las parejas de la mejor manera. Y así nació Mahón PUA México como parte del egreso del primer grupo, del primer ciclo de Mahón Torah Vodat Montesinay, que fue hace 2-3 años. Este grupo
tomó la carrera, la licenciatura de Educación, Ciencias y Técnicas de la Educación, por parte de la Universidad Hebraica, y también nos recibimos como rabinos expertos en temas de matrimonio. Y dos de esos rabinos, el Rab Daniel Kredi y el Rab David Habaz, se dieron a la tarea de profesionalizarse más y poder abrir Mahon Puah, México, Monte Sinai, México, que ahora ya tiene casi un año trabajando en nuestra ciudad, para todas las comunidades. Pues en buena hora, ojalá que puedan ayudar a muchísima gente más. Apenas a un año ya se han dado pues aproximadamente 2.200 asesorías, ya han nacido bebés, ya tenemos embarazos, así que gracias por eso, Kol Hakavod, en buena hora, y que les esperen muchísimos éxitos en el camino. Bendiciones y todo lo bueno, Rab, para usted y pues para Rab David y Daniel, que nos acompañaron también en esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti especialmente por habernos invitado. Es un gusto y un honor poder compartir esto con ustedes. La halajá ayuda a que las parejas procreen. No está para entorpecer, sino para ayudar. Por supuesto, cuidando protocolos y cuidando el camino. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias, igualmente a ustedes.